bienvenidos a un podcast para la tribuna. En este espacio, mi compañero Franco Faúndez y quien les habla, Nicolás Fonseca, plantearemos una pregunta por episodio relacionada a la esencia del fútbol como deporte, a la cual intentaremos dar respuesta de forma exhaustiva y detallada a través del análisis y el debate. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Para la Tribuna. ¿Plata o gloria? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás, Franco? Encantado de arrancar este 13º episodio de Para la Tribuna. Un episodio de este gran podcast que estamos haciendo a base de gloria, porque por supuesto no, rédito económico no tenemos ninguno. Sin embargo, seguimos construyendo a través de la comunicación en este podcast programas como este. Sin lugar a dudas, y está muy bueno el tema que vamos a tratar en la jornada de hoy, que ya hemos tratado un poco a la hora de hablar del fútbol antiguo y del fútbol moderno en uno de nuestros episodios anteriores, pero en este caso vamos más hacia la esencia del jugador, vamos más a lo que es el caso individual del jugador de fútbol. Luego ya podremos extrapolarlos a ligas, a equipos, pero por lo pronto tratar este dilema que todo jugador de fútbol tiene en algún momento u otro de su carrera. Si optar por la plata o por la gloria. No todos tienen la suerte de que les aparezca el Manchester United, como le apareció, por ejemplo, a Facundo Pelistri de Peñarol, y que le ofrezca una fortuna y además jugar en un equipo top. La gran mayoría tienen que optar o por las grandes ligas o por una liga menor, pero con una jugosa oferta económica. Sí, y vamos a tratar de construir esta idea dicotómica, como siempre en cada pregunta dicotómica que hacemos. En realidad no construimos dicotomía, construimos una síntesis entre estas preguntas que vamos haciendo, y en este caso no va a ser diferente. ¿Te parece, Franco, para comenzar ya con el primer audio? Buenísimo, como siempre en este programa. Algo que da mucho jugo para analizar es 90 minutos de fútbol, Nicolás. Sin lugar a dudas, 90 minutos de fútbol, uno de los programas más vistos de la televisión latinoamericana y uno de los programas con mayor cantidad de presencia ya en este podcast, esta vez de la mano de Federico Bulos y del Chavo Fuchs, que nos dan su opinión en este dilema de si la plata o la gloria. Vamos a escucharlos. No, Pollo, primero la gloria, en todo orden de la vida. ¿Qué dijo ayer Sebastián? Tenemos que separar los tantos. Se gana mucho más dinero ahora, incluso que en la época que jugaba Sebastián. Va aumentando la cantidad de dinero que se mueve. Digamos, ¿no? Esto es decir, a ver, seguramente un futbolista de hoy, cualquiera, que juegue 10 partidos de Primera Independiente y lo venden, va a ganar más plata que Bocini. Sí. Y ni hablar más atrás. Momento, y otra cosa hoy que Figal, con todo respeto a Figal, a Nico, le mando un abrazo, está en Inter, en Miami, gana más dinero, ganó más plata que Bocini. Pero también aclaremos otra cosa. Cuando Bocini jugaba en la Argentina, fue en un momento en el que estaba el dólar 1-1 y los jugadores que estaban en Europa venían acá. Claro. Sí. Porque era más negocio jugar acá. De hecho, te voy a citar dos casos. Vélez trajo desde Francia a Osvaldo Piazza, que era ídolo, y a Carlo Bianchi, que era el goleador, uno de los máximos goleadores del fútbol francés. Por eso digo, tenemos que separar las épocas, el dinero que se pagaba. Bueno, en esta apertura del debate de plata o gloria, en este caso algo que sacó el tema de Domínguez en un momento en el programa, y que a raíz de eso también es que se nos surgió la pregunta y empezamos a analizarla. Y acá habla mucho y va a la época, que esto no depende no solo del club, depende del club. El tipo que también analizamos en otros podcasts, la identidad de los clubes. Si quieren ir a varios podcasts que se pueden analizar con respecto a esto, que es, por ejemplo, el del proyecto a largo plazo o el de la propia identidad en los clubes. Y en este caso también el club te lleva a gloria o a plata, porque como vamos a analizar más adelante, vamos a ver que hay clubes que bogan por el dinero y en detrimento de pensar en la gloria. En este caso habla de las épocas, va a análisis de épocas, en diferentes épocas, realidades políticas, como menciona Fuchs,
hay diferentes maneras de tratar este tema en materia futbolística. Sin lugar a dudas, está muy bueno el ejemplo que plantea el Chavo de la época de los 90, en el caso del fútbol argentino. Para aquellos que no lo sepan, y acá vamos a hacer un poco de economía y política dentro de un podcast deportivo, vamos a infringir un poco los paradigmas de los podcasts. Supuestamente en los podcasts de deporte no se puede hablar de política, ni en los de política de deporte. Bueno, nosotros sí lo vamos a hacer. En el caso de Chavo Fuchs, mencionó ejemplos de la época de fines de los 80, lo que eran los años 90, donde en Argentina se aplicó la ley de la convertibilidad, la cual fijaba una paridad de $1 y eso resultó en un atractivo muy grande para muchos futbolistas que estaban en el exterior, sobre todo argentinos que estaban triunfando en el exterior, que siempre vieron de reojo al fútbol local porque sienten cierto apego a las raíces y porque el fútbol argentino, más allá de no tener las grandes figuras, siempre tiene su atractivo por ser el fútbol argentino y por haber equipos que tienen una mística y por generarse un ambiente en torno a ese fútbol que lo hace tan atrapante. Y se dieron en esos años las condiciones económicas para que vinieran. Y ahí mencionaba el caso de Bianchi, mencionaba, bueno, hablaba de Bocini, mencionó un par de casos más, incluso fuera de este segmento que nosotros seleccionamos, que hicieron que justamente la plata y la gloria fueran de la misma mano. Pero después también, como mencionaba en la introducción, a veces hay que elegir, y ahí estaba la postura de Federico Bulos, que decía al inicio del segmento, primero la gloria en todo orden de la vida. Con todo respeto a Federico Bulos, me parece una postura un tanto populista de su parte. Yo entiendo que para el de la tribuna siempre quiere que el ídolo siga en su club y que le siga dando las alegrías deportivas de siempre. Pero también tiene que pensar que ese futbolista se encontró con la suerte de poder vivir del fútbol, que es una profesión que cuando ya se está en primera división y se tiene la oportunidad de emigrar al fútbol extranjero, generalmente te trae aparejado una cantidad de ingresos importante, pero que es bastante limitada en el tiempo y que ya a los 35, 37 años se corta el chorro diciéndolo pronto y parejo, y después te queda toda una vida por delante en la que tenés que tratar de sobrevivir, y hay muchos de estos jugadores que no tienen una profesión que les permita mantener ese nivel de ingreso o por lo menos seguir viviendo a buen nivel. Entonces, bueno, también se hace complicado a veces anteponer la gloria a todo. Bueno, primero lo de Bulos no deja mucho criterio de análisis porque ya sabemos que lo de Bulos es más el estereotipo de comunicador que es él, que como dice en el nombre de nuestro podcast, es un comunicador para la tribuna justamente Bulos, y en este caso no es diferente. En el caso de lo que habla el Chavo Fuchs, y bien vos hablabas del tema, ejemplos del un peso, $1 y hablar de la política en el fútbol, que es algo obviar la política del fútbol. Presentar el fútbol como una materia única es un error, una falacia, y ya lo demostramos en el de los Barra también, que se puede y se tiene que hablar a veces de política o del entorno social para generar las identidades, como vimos también. Y en este caso, como no solo en el tema de Argentina, acá en Uruguay está las muestras claras, lo que pasó de a Morena nos traemos todos, no, imposible que pase hoy en día porque los límites y las diferencias que existían en esas realidades entre Europa y América, principalmente en materia futbolística y las diferencias, ya que por más que quizás económicamente siempre hubo un poder económico por parte de Europa muy grande. En estos casos no se llevaba tanto el fútbol como un criterio de marketing o de llevarlo a lo que es réditos económicos, que por eso también ha pasado en Estados Unidos a llevarse mucho más, y en ligas como China que nunca fueron futbolísticas. Y eso es lo que tiene acá, que la construcción siempre fue desde la gloria. Entonces ya con esa construcción necesita solamente lo económico. Desde lo económico es mucho más difícil llevar la construcción a la gloria, porque se supone que vos esos jugadores los llevaste por lo económico, entonces no van a luchar por la gloria, van a luchar por el rédito económico, porque por eso fueron. No hay una construcción de identidad a partir de ligas que hagan estas cosas, que después vamos a hablar. Para finalizar, bueno, la muestra clara y redondeando la muestra clara de lo que pasó con Morena, no pasaría ahora, y creo que insinuó algo parecido en Nacional ahora con Cavani, y cuando lo vi a esa publicación, entendí, digo, es imposible que pase, no estamos en la época de Morena traemos todo, a Cavani no los traemos todo. Cavani viene cuando ya él no quiera pensar en lo económico y venga solamente por la gloria, no cuando lo económico no tenga un peso fundamental como pasó en otras épocas, porque no hay un límite tan grande
entre lo económico de Europa y lo económico de América. Yo siento que, y comenzando un poco por el inicio de tu intervención, que creo que la política es algo que, si bien está emparentado con el fútbol, desde el podcast lo que se trata es de apuntar a la esencia de lo futbolístico y no hablar tanto de la política, que para eso habría que dedicar otro podcast de repente aparte, o de repente algún episodio más específico a hablar de política, porque hay que entender que si de repente nos ponemos a hurgar en el fondo de la olla, bueno, podemos estar un buen rato hablando de política. Ahora, siempre que se plantea esta dicotomía de la plata o la gloria, siempre se lo hace en términos de clubes. El jugador que se encuentra en un club y sabe que no puede jugar en dos clubes al mismo tiempo, entonces es cuestión de o quedarte en el club y construir tu gloria, o emigrar a otro club. No podés estar en dos al mismo tiempo, no te podés clonar. Ahora, en donde sí se puede optar por la gloria, donde se busca la gloria porque esta es complementaria a tu actividad en los clubes, es en la selección. Y justamente Franco mencionaba dos casos uruguayos. Primero, la colecta que hicieron los hinchas de Peñarol en los años 80 para traer a Fernando Morena, goleador histórico de la institución Mirasol, que recientemente se le hizo una estatua allí en el Campeón del Siglo a modo de homenaje. Y el caso más reciente de Edinson Cavani, flamante adquisición del Manchester United de Inglaterra, que en su momento los hinchas de Nacional hicieron una colecta para traer a Edinson Cavani al club tricolor, semejante a aquella movida que se había generado por Fernando Morena. Y en este caso de las elecciones, donde sí se da la búsqueda por la gloria, también vamos a hablar de Uruguay, porque conseguimos un material muy interesante que fue producido por el portal 180 de Uruguay, en donde se entrevista a varios referentes de la selección uruguaya de los años 90. La selección uruguaya a lo largo de su historia ha conseguido varios trofeos, ha sido muy laureada y está llena, está empapada de una rica y hermosa historia que está repleta de gloria. Pero particularmente los años 90 fue un periodo de crisis a nivel institucional, a nivel deportivo, donde muchas veces los jugadores tuvieron que sacrificarse más de la cuenta ante un desorden y un vacío institucional que se hizo bastante latente por aquellos tiempos. Vamos a escuchar a dos referentes particularmente de aquella selección uruguaya de los años 90. Primero, el ex delantero de Peñarol, Marcelo Danubio Salayeta, también jugador de la Juventud de Italia, y por el otro lado a Nicolás Olivera, gran ídolo del Defensor Sporting Club de Uruguay, hablar sobre la responsabilidad de jugar por la selección nacional y también de los sacrificios económicos que tenían que hacer estos jugadores consagrados, referentes en sus clubes en Europa, pero por otra parte que en Uruguay tenían que justamente sacrificarse por la camiseta. Vamos a escuchar a estos dos referentes de la selección uruguaya de los años 90, Salayeta y Nico Olivera. Yo sentía que cuando jugaba por Uruguay, jugaba por mi familia primordialmente, y después jugaba por el país, jugaba por todos aquellos chicos que realmente quieren estar en nuestro lugar, porque cuando nos fuimos al Mundial hubo un descarte de determinados compañeros que también tuvieron ese proceso y lamentablemente no fueron, porque había que ir cierto número de jugadores, no podían ir todos, y había compañeros que se quedaban afuera. Y entonces cuando uno se plantea ciertos compromisos, también tiene que pensar por aquellos que quedaron atrás, que también quisieron estar en ese momento. Que la verdad, los viajes eran complicadísimos. La verdad, en muchos casos había jugadores que de Europa tenían que poner la diferencia para viajar en primera. Y creo que hoy parte de eso, de lo que se da hoy también, merecidamente, creo que también ellos tuvieron mucho que ver por esa lucha, ¿no? Por pelear por los derechos de los compañeros y del jugador. Y creo que hoy en día está mucho más organizada la selección. No solo por eso, sino también por el cuerpo técnico que hay ahora, que organizó mucho, los jugadores también de esa parte, pero creo que no hay que olvidarse de esos jugadores tampoco, ¿no? Bueno, yo he pagado un par de pasajes cuando venía a la selección, y después me acuerdo que Paolo había arreglado él, porque creo que nos mandaban los pasajes en turista y después había que pagar una diferencia, entonces como que nosotros hacíamos la diferencia para pagarlo en primera y todas esas cosas.
Bueno, allí pasaba la palabra de Nicolás Oliveri y de Marcelo Salayeta. Sin duda que impactante el relato de Salayeta, que hablaba de los viajes, de cómo los jugadores solamente recibían un boleto para viajar en segunda clase, digamos, en la condición, en lo que es el pasaje más barato de avión, y ellos mismos tenían que pagar la diferencia para llegar en primera clase, que uno podrá decir, bueno, es un gasto superfluo que ellos se quieren dar por una mayor comodidad, pero si pensamos en que entre los partidos de selecciones y los partidos de clubes hay muy pocos días, es un gasto necesario para justamente viajar con la mayor comodidad posible y que luego el físico no se resienta y no acabe en una lesión. Y es increíble como en una selección como el uruguaya, acostumbrada a disputar una cantidad enorme de competencias y a recibir ingresos, no sé si al nivel de las grandes selecciones top a nivel mundial, pero sí ingresos mayores a lo de la mayoría de las selecciones. Y creo que es un reflejo claro de una desorganización institucional de aquellas épocas. Fuiste justo a donde y quería ir, justamente que en este caso la gloria nunca se discute en Uruguay. Acá se discute lo económico. En principio, lo económico en esa época se daba, y también justificando lo que vos decís, y hay mucha gente que ha discutido el tema, y por qué los charter, y por qué tienen que tener charter. Es que a diferencia de los charter o los vuelos más expresos y los vuelos a escala, es que hasta hay diferencia de días en los vuelos. Está 24 horas mucho. Hay diferencia de que pagar un vuelo o el otro, estás a 24 horas antes o hasta 48 horas antes. Imagínate lo desgastante que es para un deportista estar 24 o 48 horas más sentado en un asiento de un avión o sentado justamente en terminales o agencias, o no me sale, en este caso no sé, en terminal de agencias, sería lo de aviones. En aeropuerto. Es lo único que me ha quedado pendiente de lo que dijiste. Y después ir a lo que sí había finalizado y estaba buenísimo porque era lo que tenía que enganchar, que era, la diferencia estaba en lo económico, pero lo económico no era que no estaba. Lo económico se daba a base de la distribución y de, como dijimos en aquel primer programa, y que ejemplificamos con la propia selección uruguaya, con el proyecto Tavares, el proyecto a largo plazo. Esto llevó a que la economía se distribuyera de diferente manera, que eso diera a crecer justamente en gloria, y a esto, a posteriori, llevar a mejor economía para otra mejor distribución y seguir producción en ese sentido. Y esto lleva la gloria y la economía en conjunto. Acá entonces es la primera muestra que nos lleva a que no es dicotomía, de que se puede a través de la gloria llevar a la economía, a llevar a la plata, o la redistribución de mejor manera de la plata llevar a que tenga mejor gloria, a su vez volver a llevar al dinero. Como mencionábamos en el primer segmento, aquel de 90 minutos de fútbol, cuando un jugador surge en un club sudamericano, un club donde de repente los sueldos no son muy altos y no le da para asegurarse de por vida, el irse a un club que le asegure un mejor bienestar económico, de repente es entendible, incluso para el hincha más fervoroso. Sabe que es la forma de ganarse la vida y luego después el jugador podrá volver y devolverle al club todo lo que le dio en su etapa de formación. Ahora, lo que sí ya es más polémico es cuando el jugador alcanza una cota en su carrera, un punto, una cima tan alta de tanto gloria como de plata, en la cual se hace difícil entender, bueno, una aspiración a ganar más. En Sudamérica pasó con aquel renombrado caso de Tevez, que luego de haber vuelto a Boca diciendo que resignaba la plata, iba por la gloria, por el amor a los colores, se termina yendo a China por un año a cambio de un contrato por 40 millones de dólares anuales en el Shanghai Shenhua. Y luego, por ejemplo, en Europa sucedió allá en octubre del año 2000, de hecho estamos a nada de que se cumplan los 20 años, aquel renombrado caso de Luis Figo, que era
referente del Barcelona de los 2000, de finales del siglo XX, y que se termina yendo al clásico rival, al conjunto merengue, el Real Madrid, del nuevo y flamante presidente por aquel entonces, Florentino Pérez, a cambio de una suma escandalosa para la época, 62 millones de euros, que era la transferencia más cara de la historia para aquel entonces. Qué chica queda esa cifra respecto a lo que se maneja hoy en día. Y Figo se termina yendo al Real Madrid y termina teniendo un episodio bastante famoso, bastante recordado en la actualidad, que fue aquel clásico en el Camp Nou, que fue el primer partido de Figo con la camiseta de Real Madrid, enfrentándose a su antiguo equipo, el Barcelona, luego de toda la polémica y el malestar que ustedes imaginarán causó la repentina y sorpresiva decisión de Luis Figo, de la estrella portuguesa, de abandonar la entidad blaugrana. Vamos a escuchar al canal de YouTube La Magia del Fútbol, que relata de una manera clara, concisa y con una inmersión profundamente atrapante este suceso. Escuchémoslo. 21 de octubre del año 2000. El Fútbol Club Barcelona recibirá al Real Madrid en el Camp Nou. La principal atracción es Figo. Se le esperaba todo un ambiente hostil. Es que vamos a intentar por todos los medios de que cuando se jubile a sus nietos, a uno les diga que tiene pesadillas del día este. El capitán había traicionado y había engañado al club y a la afición. No se lo perdonarían jamás. Aquel día se esperaría un auténtico campo de batalla, un coliseo romano. Otros ejemplos históricos de cambios como Luis Enrique, o igualmente a Djordjevic, donde le sacaron a empujones después de ganar la Liga CB en las mismas narices de sus excompañeros. Del Barça reciba a Luis Figo como la afición del Madrid recibe a Luis Enrique. Comenzaba el esperado momento, aquel día que se convertiría en la auténtica pesadilla del jugador portugués. Múltiples pancartas en las que le llamaban Judas, pesetero, esclavo, mentiroso, insultos, incluso billetes con la cara de Figo y una cabeza de cochinillo. Aquel día, su mente bloqueada jamás olvidaría la afición que un día le aclamaba. La pitada que recibía el portugués cada vez que controlaba el balón era épica. La nueva estrella del Real Madrid quedó eclipsada por la presión del ambiente. Un Barcelona descarado y enchufado, todo lo contrario para los merengues. Demasiados fallos y controles que no llegaban a buen puerto. Pitidos, insultos de todos los colores que ponían en jaque a su antiguo ídolo. Un recibimiento que quedaría para los anales de la historia del fútbol. Un partido catalogado como ruinoso para el Real Madrid, que además iba perdiendo 2-0. ¿Hasta dónde está la gente dispuesta a llegar para demostrar sus sentimientos hacia alguien? Pero a pesar de todo, aquellos gestos de sus antiguos compañeros fue lo que salvó la noche. El público se dio cuenta de que no todo era blanco o negro, de que alguien también es especial, incluso para el llamado traidor del Barcelona, Luis Figo. Bueno, impresionante el fenómeno de Figo. Muestra clara también de irse a un archirrival, y en este caso por dinero. En este caso sí hay entre plata y gloria, se puede decir que es plata, claramente. Bueno, después sabemos lo que sucedió con Figo, ¿no? Que también, ya para agregar una información, en Real Madrid sufrió a Boca Juniors. Bueno, acá el ejemplo claro del archirrival, pero que no significa que irte al archirrival, hay que aclarar, sea por plata, porque puede ser por gloria. Puedo poner un ejemplo como el caso, el mejor 9 que vi en la historia, Ronaldo. Hablamos de Ronaldo. Pensé que ibas a decir Palermo, ¿eh? Hablando de Ronaldo, no, Palermo, porque Palermo, nada, por el mejor 9 decías tú. Se te acaba de salir lo bostero recién y dijo, bueno, va a seguir de largo. No, en este caso no, es el mejor 9 sudamericano que vi. Ahí te menciono Figo y 2000 y te sale el Franco Bostero de adentro enseguida. Fueron los mejores años. Objetivamente hay que dar un dato, el Real Madrid no perdió una final desde ese entonces. Bueno, perdió con el Atlético Madrid. Pasaron 18 años también. Sí, perdió con el Atlético Madrid, tenés razón. Sí, perdió con el Atlético Madrid. Bueno, Simeone, pero bueno, con respecto a lo que estaba hablando, el caso Ronaldo, hablamos de Ronaldo, o fenómeno Ronaldo, el brasileño, que no solo generó el archirrival Barcelona-Real Madrid como dos cuadros, aunque no hablemos a veces de traspasos directos, a veces pasa con eso de
Bueno, creo que a Aguiar acá también en algún momento se lo etiquetó con el tema de pesetero, como se decía en el audio. En este caso lo de Ronaldo era gloria, o circunstancias políticas que te llevan, o proyectos justamente que te llevan a llevar a cabo esa decisión cuando vos generaste empatía con ese público, pero vos, como en el caso de Ronaldo, es brasileño, es obvio que no era hincha de ninguno de esos clubes, se podría haber forjado hincha como se forjó, por ejemplo, Messi por mamar tantos años la institución desde chico, pero en este caso encima ya van desde mucho más grande. Creo que es impactante y escalofriante, no sé tu opinión, Franco, cuando aquel aficionado blaugrana que sale al inicio del audio dice: vamos a intentar por todos los medios que cuando le cuente a los nietos sobre esta noche siga teniendo pesadillas. Y después obviamente la famosa imagen de la cabeza del cerdo que estaba allí sobre el césped al lado del banderín del córner. Bueno, este caso lo llevamos al tema de la lectura de la tribuna, ¿no? Esto es un mensaje que se manda desde la tribuna, entonces cuando hacemos el podcast para la tribuna tenemos que analizar cuál sería la respuesta de la tribuna acá en este caso. La respuesta de la tribuna es indudable que está en cuanto a la gloria, nada del dinero si hablamos del hincha. Si hablamos de la tribuna, el otro sector que ya le dimos un lugar en Barra Brava, vamos a analizar que justamente es el otro, es la plata justamente y no la gloria. Pero a veces la gloria te puede llevar a la plata, pero a veces la plata no te puede llevar a la gloria, es al revés. Hay casos que la plata se lleva a más plata, como es el marketing, y son casos que pasan en ligas como por ejemplo la China, que es muy de esa compra de jugadores que son estrellas, a veces hasta jugadores de alta edad, que no importa el nivel futbolístico, sino que importa el marketing, importa la imagen de ese jugador que vende, porque la liga no está forjada para la gloria, está forjada para ser el sistema de compra y venta y de intercambio de dinero. Se lee el fútbol desde el lado capitalista y lo hacen como tienen que hacerlo para que pase eso, aunque desde la liga se ha generado también eso de a veces llevar, como analizamos en los proyectos de la liga alemana, por ejemplo en el primer podcast, bueno, en este caso de la liga llevar a que tengan obligatorio cierta cantidad de jugadores, límites de extranjeros, para manejar estos criterios de poder forjar una liga sólida, pero no dando frutos, porque siempre los proyectos se dan en base justamente al rédito económico. Déjame, Franco, acotar algo respecto al audio anterior, que no puedo decir prácticamente nada antes de ir con lo de la Liga China. Me causó bastante impresión, bastante gracia incluso, las declaraciones de Gaspart, presidente del Barcelona en aquel entonces, que manifestaba su voluntad de que la afición del Barcelona, él deseaba que recibiera a Figo como había recibido la afición del Real Madrid a Luis Enrique. Es decir, con una cierta molestia, pero también con una calma. Evidentemente eso no pasó y el recibimiento que tuvo Luis Figo fue muchísimo más hostil que el que sufrió Luis Enrique un par de años antes. Porque también obviamente que Luis Enrique lo que había construido con el Real Madrid antes de pasar al Barcelona no era ni la mitad de lo que había construido Figo con el Barcelona, con el Barcelona. Figo había sido el referente hasta ese entonces de la entidad blaugrana y Luis Enrique era un jugador muy bueno de la plantilla, pero sin lugar a dudas que había otros referentes que estaban por encima de la jerarquía del plantel. Por supuesto, era la figura, hay que entender eso, está bueno aclarar porque la figura de Luis Enrique con respecto a justamente la figura de Figo pasa por eso. Para la gente que ve fútbol desde recientemente, los últimos años, es decir, Cristiano Ronaldo se hubiera ido a Barcelona o Messi al Real Madrid. O no como si se hubiera ido un jugador como, no sé, Lenglet quizás, o jugador que sea más de secundario en la plantilla. Y termino con esto. También creo que fue un síntoma esto de la poca paciencia que le tenía la afición blaugrana al presidente Luis Gaspart. De hecho, Gaspart, que fue vicepresidente de Josep Luis Núñez durante muchísimos años, el anterior vicepresidente del Barça a Gaspart luego que renuncia a Núñez, creo, él asume en unas elecciones, se convoca a elecciones anticipadas, el vicepresidente compite, gana, asume, le va estrepitosamente mal, no le pega una y se termina yendo con una pañolada
con el equipo jugando pésimo y encima peleando el descenso. Pero eso es otra historia, pero que está bueno también aprovechar todas estas oportunidades como para presentar anécdotas y enriquecer un poco el conocimiento futbolístico. Bueno, ahora sí vamos a pasar entonces al último audio, el que un poco anunciaba Franco anteriormente, el del fútbol chino, la Superliga China. Vamos a escuchar este audio de Claro Sport Colombia, en el que habla de todo este fenómeno que está produciendo el fútbol chino, la Superliga China en estos últimos años, con traspasos estelares que hacen mucho más atractiva a esta exótica liga. Vamos a escuchar. La verdadera razón de la explosión del mercado chino del fútbol fue revelada. Bueno, no es que sea tan fácil de entender, pero en términos más latinos, la Liga de China es hoy por hoy la de mayor expansión mundial, con pago de salarios descomunales y transacciones altísimas que involucran futbolistas de talla mundial. Un superboom sorpresivo en una época en que los cambios económicos amenazan las finanzas. La Superliga China lleva invertidos más de 180 millones de euros en fichajes, sin contar salarios como el que el club Jiangsu ofreció a Yaya Touré. 40 millones de euros por temporada, más de lo que gana Neymar en Barcelona. La locura del fútbol chino si parafraseamos al Daily Telegraph. Jackson Martínez, Freddy Guarín, Gervinho, Ramírez, Renato Augusto, Asamoah Gyan, Dan Baba ya fueron conquistados. Si de técnicos hablamos, Zaccheroni, Eriksson, Manzano, Marcelo Lippi y Luis Felipe Scolari también tienen perfume chino. El gigante asiático cuenta con 1.376 millones de habitantes, por ende, todo en términos de consumo se mueve en proporciones estrambóticas. Así lo interpreta su presidente, Xi Jinping, gran aficionado al balompié que piensa implantar al fútbol como una asignatura obligatoria en los colegios y así incentivar la habilidad para futuros seleccionados. El propio presidente dice que para lograr despertar una pasión se requiere de un espejo, de una motivación, y allí aparece la Superliga, que cuenta con 16 equipos, incluido el Guangzhou Evergrande, flamante semifinalista del Mundial de Clubes. Con semejante mercado cautivo, las multinacionales mundiales quieren su tajada e invierten en una liga cuya trascendencia e historia ha sido mínima. Se fundó en 1994, pero ahora emerge en una burbuja que además envuelve al sector inmobiliario y bursátil del país más poblado del mundo. Bueno, ahí mencionaba el audio un par de jugadores, un par de entrenadores, incluso se ha olvidado unos cuantos. Yo pensaba, por ejemplo, del brasileño Oscar, que me parece que fue de los primeros traspasos estelares que tuvo la Superliga China. Oscar era la figura del Chelsea, campeón de Europa, campeón de la Europa League, que disputaba constantemente todas las competiciones, se termina yendo, prefiriendo el dinero antes que la gloria al fútbol chino. También le siguieron sus pasos varios brasileños que aún hoy siguen jugando, al igual que Oscar, en la Liga China, como es el caso de Hulk. Pasó por ahí Tevez, que lo nombramos anteriormente. Hay varios jugadores que han preferido ir a la Superliga China buscando eso, un bienestar económico antes que de repente conseguir la gloria. Algunos también argumentan, bueno, yo ya conseguí la gloria. Por ejemplo, el caso de Tevez, el caso de Touré Yaya, que son jugadores muy reconocidos en varios de los clubes por los que pasaron. Y que de repente ya en cierta etapa de su carrera eligen ir a la Liga China para engordar bien los bolsillos y asegurarse que por el resto de la vida y de repente hasta por las generaciones futuras de su familia estén bastante tranquilos económicamente hablando. Pero lo cierto es que también podrían haber pensado en, bueno, de repente seguir jugando en esos grandes equipos de Europa o de Sudamérica o en el equipo de toda la vida y seguir agigantando su nombre. Porque a veces el ir a China y luego volver, como fue el caso de Tevez, termina siendo un poco embarroso, termina siendo un poco grisáceo para la carrera de un futbolista. Exactamente, y está buen análisis porque el caso de Oscar, el brasileño fue en su mejor momento a China y fue también no solo en su mejor momento futbolístico, sino que la edad, a diferencia de otros jugadores que han ido, fue llamativa. Bueno, ahora recuerdo otro audio que no está en este programa, pero hablaba de estos casos también, en un momento Lieberman, hablando de cómo prefieren eso, ¿en serio prefieren eso? O sea, están en algún momento considerando el fútbol porque hablan de cifras estrepitosas, como que si con el otro dinero no podrían vivir. Aquí es cuando se genera también esto de el alimento del propio capital futbolístico, se alimenta en base a la aceptación de contratos altísimos y de preferir esos contratos altísimos por sobre quizás opciones de compra o de fichaje o contrato en lugares donde futbolísticamente o te
en caso de entrenadores podés plegar un fútbol más del que querés, o en el caso de jugador, la competitividad a llevarte a ser conocido, porque tampoco es que jugar en estas ligas te lleva, ni siquiera en los medios de comunicación desapareces, porque son ligas que no son vistas por parte de la verdadera esencia del fútbol y de la gente que mira fútbol desde toda la vida. Yo, por ejemplo, me voy a parar en la vereda enfrente de varios y no voy a criticar el accionar de la Superliga China. La Superliga China que, ya de paso acoto, está conformada por 18 equipos, se fundó en el 94, una liga reciente, o sea que ha tenido un progreso bastante notable, y que recibe inversiones, y acá es tan importante, del sector inmobiliario y bursátil chino. Yo no voy a criticar este accionar. A ver, la Superliga China, el fútbol chino en general, quiere cambiar esta mala imagen que ha tenido en los últimos años, en los últimos años de toda la vida, de ser una selección de poco reconocimiento a nivel mundial, de ser un fútbol, una competencia, una liga bastante exótica, poco atractiva. Bueno, qué mejor manera de mejorar el atractivo de tu liga que incorporando jugadores. Y si para incorporar jugadores tenés que ofrecer unos salarios escandalosamente altos comparado a los que se ofrece tanto en Sudamérica como en Norteamérica como en Europa, y bueno, y si tiene que ser así, que sea así. Digo, no le está robando a nadie. Los equipos chinos cuando vienen por un jugador, van y le pagan el sueldo al jugador que acordaron, que ambos aceptaron de mutuo acuerdo, y van y le pagan al equipo de procedencia el dinero que ambos también de mutuo acuerdo arreglaron. Entonces, si todo se hizo en regla, para mí está bárbaro y me parece muy bueno que la Liga China se esfuerce por jerarquizar justamente su competencia y potenciar a largo plazo, como también mencionaba el audio que hablaba del presidente chino de cómo buscaba imponer el fútbol como asignatura obligatoria en los colegios. Me parece perfecto, porque incluso nos vemos beneficiado todos los aficionados al fútbol en general, que vamos a poder disfrutar de aún una mayor cantidad de ligas de gran nivel, no solamente las 5 ligas de siempre más la liga local de nuestro país, sino que vamos a poder ver otras ligas y vamos a poder ver también otros continentes. Por ejemplo, la AFC Champions League se ha vuelto muchísimo más atractiva en este último tiempo, por suerte, gracias a la fuerte inmigración de jugadores argentinos, brasileños, uruguayos, colombianos, chilenos, etcétera, 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 que han llegado a esas ligas. Y bienvenido sea, porque este no es solo el caso del fútbol chino, también es el caso del fútbol japonés, del fútbol surcoreano, del fútbol catarí, del fútbol árabe, del fútbol egipcio. Por ejemplo, en el primer audio, el de 90 minutos de fútbol, no sé si sale en el audio o no, pero en el programa en general se habló del caso de Zárate, que se fue al fútbol de Qatar, del caso del Piti Martínez, que se fue primero a la Liga de Estados Unidos y luego se fue a la Liga de Emiratos Árabes, creo, y me parece perfecto. Después, bueno, los jugadores deciden si quieren la plata, que no me parece mal, porque también hay que pensar en que después el gol en la final de la Libertadores o el gol en la final de la Intercontinental no sirve como método de pago cuando vos vas a pagar en el supermercado, cuando vas a ir a pagar las cuentas. Entonces yo creo que también hay que a veces ponerse, tener un poco de empatía y pensar en el lugar del otro, bueno, un poco a futuro, un poco las necesidades que vos tenés, porque es muy fácil, como hace Lieberman a veces, pararse frente a una cámara y empezar a tirar balas contra aquellos que prefieren irse a China. Hay que entender también las situaciones personales de cada uno. Bueno, en el audio se decía lo de Superliga China. Superliga China, que es un nombre que se usó como Superliga también en Argentina, implementado por Angelis y compañía, que fue un implemento también en criterios en bases de un enfoque político en el que justamente vislumbraba el fortalecimiento de la liga en base a el dinero. Acá yo creo que la discusión se está llevando en dos partes a una cosa que en realidad no es lo que discutiría en este caso o puse de punto de vista en un principio. Una es el tema de lo último, voy al último, que es ponerse en el lugar del futbolista que prefiere el sustento económico. Y lo dije claramente en el principio, que cuando las cifras son exorbitantes, una persona vive con muchísimo menos. Y estamos llegando a jugadores que tienen un lujo impresionante en el que ya no, como decía Daniel Osvaldo en un momento, Messi vive en una cárcel de oro. Es exactamente eso, Messi vive en una cárcel de oro. Lo primero que era en el caso de leer las ligas,
la liga china, cuando se dice si la manera de llegar es así, pero no es la única manera de llegar a fortalecer una liga. Tampoco hay que visibilizar que hay diferentes maneras. Lo analizamos en el primer programa, los proyectos a largo plazo. El ejemplo está en la propia liga china, que vos me los mencionaste como ejemplo, y eso sí es positivo de la liga china, lo de la implementación obligatoria de fútbol en las escuelas, o como hizo Japón en su momento con supercampeones para llevar desde factores desde lo cultural en los propios chicos, niños en este caso, con un dibujito animado, a que mamen la esencia del fútbol. Lo llevaron mal porque por supuesto no estuvieron asesorados fue más visto desde el exterior que en Japón, porque no estuvieron asesorados en cuanto a lo sociológico de la propia cultura japonesa para poder arraigarle a algo diferente. Le llevaron, y encima en algo que no rescataba nada de la esencia la verdadera esencia del fútbol, para que pudieran implementarse, para que lo llevaran a cabo. Y esos son ejemplos que nos lleva a hacer cifras exorbitantes para llevar a más que nada a que igual tienen ganancia por parte del marketing. O sea, llevar a lo que es empresa, llevar a lo que por ejemplo hizo México. México no fortaleció la liga mexicana, en su momento tenía otra esencia, y muchos hinchas mexicanos se están quejando de cómo está el fútbol hoy en día, los propios hinchas desde los clubes mexicanos. Vamos a las conclusiones, Franco. ¿Plata o gloria? Yo creo que si primero analizamos plata y la gloria, qué significaría plata, qué significaría gloria, y analizamos los métodos y formas de cada plata y cada y gloria, y cómo sería y por qué se da. En este caso, por supuesto que me inclino por gloria, pero no me inclino por gloria como se inclina Federico Bulos, que es un caso extremista en el que lee gloria como algo tribunero. Yo leo gloria en el sentido de que si analizamos metodológicamente y empíricamente las formas de una y de otra, vos con gloria indefectiblemente llegás a plata. Con plata es más difícil llegar a gloria. El camino es más sinuoso. Se podría, sí, quizás hay una forma, hay un método en el que, por ejemplo, la plata se aplique en buenos proyectos. Ahí hay una buena manera, aunque va a demorar quizás un poco más o un poco menos, dependiendo de la aplicación del proyecto. Pero al revés, partiendo desde gloria, vas a llegar a plata si vos te manejás como tenés que manejarte. Ejemplos contrarios pasa como en Uruguay, que tiene la gloria y que aún no tiene dirigente en materia futbolística interna para llevar la gloria. Sin embargo, la isla, que es la selección, sí aprovechó la gloria histórica de la selección uruguaya para llevar a la selección a grandes cotas, y que está llevando, como vimos en los ejemplos de los propios jugadores que hablaban de los 90, a que la gloria se dio en base a la buena distribución de la plata. Pero que la materia prima siempre fue la gloria para poder llegar a eso. ¿Plata o gloria? Bien, yo creo que hay que responder a esa pregunta apelando a la famosa frase de hay que ir caso a caso, que generalmente se utiliza para evadir una respuesta que vaya a la esencia de la pregunta. Pero en este caso me parece que es ineludible plantearlo de esta manera. Obviamente, como no se puede hacer debido a limitaciones temporales, yo la verdad que no me quiero pasar 24 horas hablando con un micrófono sin un vaso de agua al lado, entonces voy a tratar de responderlo con algunos casos particulares, sin nombrar, sin ser concretos con algún ejemplo, pero sin nombrando casos particulares. La plata o la gloria, sin duda que es un tema complicado para aquel muchacho de 20 años que debutó en primera, le fue bien 15, 20 partidos y le llega una oferta importante del exterior, sea de Qatar o sea de Europa. Allí de repente si elige la plata, y yo no lo culpo, porque de repente es esa oportunidad, es ese tren que solamente pasa una vez en la vida para muchos de asegurarse un buen pasar económico, de forjar una buena carrera. ¿Cuántos casos hay de que les llega una oferta cuando son juveniles, la rechazan y luego se terminan lesionando, de repente les termina pasando un sinfín de cuestiones y se termina frustrando la carrera, y de repente se les pasó esa gran oportunidad de haber brillado en el fútbol y haber conseguido un buen pasar económico?
Después, aquel que ya consiguió la gloria y que le llega una oferta de alguna liga exótica, pero con una jugosa oferta, una jugosa remuneración desde el punto de vista económico, ahí de repente ya es más discutible y habría que analizar bien. Si yo de repente ya tengo 34 o 35 años, mi carrera ya no da para mucho más que 2-3 años, di todo lo que le podía dar al máximo nivel a mi club y me llega una buena oferta de alguna liga exótica y yo de repente la tomo y yo creo que el hincha la puede entender. Ahora, si yo tengo 28, 30, 31, 32 años, por ejemplo, el caso de Tevez, y de repente ya ahí elijo más la gloria por un tema de que la plata ya la tengo y que me parece que 40 millones más cuando yo ya tengo 56 millones en el banco, no creo que me cambie. Yo creo que la vida no le va a dar para gastar toda esa plata, por más que pasen 50 años y la ciencia ya ha podido aumentar en 20 años la duración de la vida de un ser humano. No creo que aún con esos 20 años extra a los que tenemos hoy en día de vida le diese para gastar los 56 millones que ya tiene. Entonces, ¿para qué quiere 40 más? Ahí en ese caso yo voy por la gloria. Entonces por eso hay que analizar caso a caso. En el caso de la selección, obviamente que uno va por la gloria. Y yo creo que no se lo pensaron ni dos veces a Layeta o Nicolás Olivera cuando le preguntaban si iban a viajar a jugar los amistosos con la selección, por más que tuviesen que pagar la diferencia para viajar en primera clase en el avión. Lo iban a hacer porque la camiseta de tu país, no hablo de la camiseta de la selección uruguaya o de la selección brasileña, selección argentina, etcétera, etcétera. La camiseta de tu país, aún siendo la mejor selección del mundo o aún siendo la selección de una isla que nadie sabe dónde queda. Es tu país, es tu identidad, es tu patria, incluso para aquellos más patrióticos, y la gloria siempre es tentadora, más cuando no viene acompañada de este dilema. Entonces por eso yo creo que hay que tratar caso a caso y bueno, después la plata o la gloria será cuestión de poner todos los elementos sobre la mesa y decidir qué es lo que pesa más en la balanza, sabiendo que de alguna manera u otra vas a perder de los dos lados. Y hasta aquí llegó el 13º episodio de Para la Tribuna. Espero que les haya gustado y si es así, saben que pueden seguirnos en Spotify, también estamos en YouTube y además también inauguramos el podcast en Apple Podcast y en Google Podcast. Así que estamos en Spotify, en Google y en Apple para que nos puedan seguir escuchándonos como lo hacen semana a semana. También estamos obviamente en YouTube y también estamos en Instagram como Para la Tribuna_podcast y allí, además de publicar los segmentos más destacados, también publicamos encuestas para que podamos debatir entre toda esta hermosa tribuna que nos acompaña semana tras semana. Espero que les haya gustado el episodio y si es así los invitamos a que nos sigan la semana próxima con más Para la Tribuna. Hasta la próxima.